Buenas. Bienvenidos a Plástico Cruel. 20:05. Arrancada de vuelta al programa. Che, terribles. ¿Cuántas recomendaciones que nos dejó Nadia? Nuestras columnistas y columnistas están muy arriba. Sí, y plantea algo que es muy importante para mí también, de cómo conviven los nuevos universos de difundir y qué sé yo, me quedó ahí con ciertos temas que a veces son como complejos, uno dice, voy a perder. Digo, bueno, sin volverse loco, creo que un poco lo que decía ella, no se trata de volverte una difusora militante pero sí de darles el lugar si es que lo considerás. Esto está acá y existe. Claro, y pienso esto sobre esto. Y además tiene un espacio en la literatura, que es algo que vos estás hablando. Pero sí, también digo, es muy simple, hay dos aristas, digo, o no lo haces por una cuestión de no querer perder seguidores o perder llegada, que es bastante tibio eso, pero es esa la solución, o no sabes bien dónde estás parado. Que también, o es más preocupante desde mi punto de vista, que digo, no sé si quiero esto o... Es eso y tener un perro que se llame Dylan. Claro, efectivamente, es medio ahí. Tiene un chiste de salón. Hablando de eso... Cuando dijo tibio. Cuando dijo lo de las banditas de rock, que vamos a hablar de Palestina, me acordé que Masacre, en sus comienzos, en 1986, Masacre de Palestina. Por eso querías poner el tema. Claro. Y su primer disco se llama Masacre de Palestina, del 86. Que estaba buscando en internet, está a 250.000 pesos. ¿Del 86 el primer disco? El primer disco Tremenda año, banda, boludo. El Wallace está cada vez mejor. Sí. Bueno, pero el otro día salió una noticia, que justo me acordé por eso, porque subieron a un chabón que está haciendo crowdsurfing. Y lo subieron al escenario. Cada vez entiendo menos palabras de las que... Crowdsurfing. ¿No? ¿Cómo se dice? Los que andan en el mar, en la tabla. Cada crowd, público, surfing, surfear. Y cuando lleva que va con la tabla ahí entre la gente. Claro, sí. Y subió con una remera, con una bandera de Palestina, y el Wallace lo invitó y lo dejó hablar. Tipazo. Y ahí tipazo el Wallace. Pero, bueno, lean todas las recomendaciones. Vamos a estar subiendo el clip a YouTube, como todo, en el canal de Trinchera TV. Sí, que ya que hablamos de YouTube, como nos señalaba nuestro productor, vamos a exigirle a toda la gente que esté escuchando el programa que le den like ahí al vivo. Claro, no pueden haber... que se suscriban al YouTube, simplemente hay que apretar ahí al ladito donde dice suscribirse y te suscribís, y cada vez que hay un programa en Trinchera, no solo Plástico Cruel te avisa. Los invitamos, por favor, a hacer eso porque tenemos más oyentes que gente que le gusta. Pueden escuchar y que no les guste. Si no les gusta también, no los obligamos. Pero no pongan no me gusta, váyanse si no les gusta. No. Tampoco se vayan. No, obvio. Bueno, pero hoy tenemos una charla con un amigazo de la casa, recontra, no sé cuántas veces estuvo en Plástico ya. Más que yo, pero creo que vino más que nosotros. Que es Marcelo Acevedo, que estuvo a cargo de la compilación y un prólogo súper interesante de Sombra Terrible, que son 10 cuentos de gótico rural argentino, en las que reúne 10 cuentos de 10 autores diferentes y hace un mapeo sobre este género, y es un poco pensar una clave de lectura, ¿no? Y pensarle hipótesis de lectura. Y escribe un prólogo muy interesante, y vamos a estar charlando de este libro. Marce es un amigo de la casa, así que le damos la bienvenida. Marce, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien, vos? Bien, todo tranqui. Bueno, un placer tenerte por acá de vuelta. Estuvimos hace poco charlando, pero bueno, ahora la excusa es que salió esta belleza que se llama Sombra Terrible por Editorial AZ, que es una antología de gótico rural, 10 cuentos. Y bueno, la idea era charlar un poco de cómo fue este laburo que hiciste. Bueno, ¿me tiran unas preguntas o arranco? ¿Para decir algo? No. Un poco es eso. Bueno, ¿qué te llevó a pensar esta clave de lectura en principio, ¿no? Que es algo que por ahí hemos charlado alguna vez. Pero pensar esto, ¿no? ¿Qué se está leyendo y por qué se está leyendo esto y qué mapa hay ahí? Sí, bueno, arrancó obviamente leyendo mucho y encontrando diferentes textos, novelas, cuentos, que lo que veía yo es que tenían algunas temáticas y una, digamos, sensibilidad estética que los unía. Lo principal era, digamos, por hacerlo muy, muy, muy rápido y básico, historias no digamos de terror, pero oscuras, digamos, que transcurrían
fuera de la urbe, fuera de las grandes ciudades, ¿no? En el interior de Buenos Aires, o en provincias, o en pequeños pueblitos, o en el desierto, o en la pampa, ¿no? Siempre lugares alejados de las grandes urbes. Bueno, me empecé a encontrar cada vez con más textos de este estilo, y de ahí empecé a ir para atrás para ver qué encontraba, para ver, digamos, porque no sé si llamarlo auge, pero hay muchos escritores y escritoras contemporáneos actuales que escriben, digamos, ese tipo de relatos y usan ese escenario, ¿no? El escenario de la pampa, o el escenario de lo rural, para contar esos cuentos, que en general son cuentos oscuros, digamos. Y entonces dije, bueno, a ver de dónde viene esto, por qué. Me fui un poco para atrás. Bueno, incluso con vos, Juan, empezamos a charlar en un momento, no recuerdo por qué, sobre cuentos de los 80 para atrás, ¿no? De este estilo. Me has pasado algunos muy lindos, algunos que no conocía, que me gustaron mucho. Bueno, me fui cada vez más para atrás, hasta que llegué al límite del mundo, digamos, ¿no? Que es Echeverría, ¿no? Echeverría y El Matadero, que es donde inicia nuestra literatura. Y me encontré con que nuestra literatura nació bajo el signo de lo gótico y lo rural, digamos, por decirlo de una manera. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese rastreo de todas esas lecturas, lo que hice fue empezar a ver si podía generar una hipótesis sobre una tradición que quizás no sea tal, pero que puede estar ahí, que es la tradición del gótico rural. Y bueno, me encontré con esto, me encontré con que nuestra literatura, bueno, como decía, nació gótica, nació rural, es una literatura de género. Eso a mí me gusta mucho, haber encontrado que los géneros, lo fantástico, digamos, ¿no? Está muy en el ADN de la literatura argentina. Pero bueno, me pareció bastante impactante esto de agarrar las primeras 3 o 4 obras argentinas, ¿no? El primer cuento, la primera poesía épica, y para muchos, bueno, el primer cuento es el Matadero de Echeverría, la primera poesía es, se me fue el nombre, La Cautiva, también de Echeverría. Después muchos consideran que nuestra literatura nace con el Facundo de Sarmiento, y después está la primera novela, que no está en el prólogo, no lo pongo porque si no iba a ser infinito el prólogo, no me podía extender tanto, pero bueno, hay una que falta, que es la primera novela rioplatense, y la primera novela argentina, que es la novela Amalia de Mármol, que él lo publicó primero en Uruguay, estaba exiliado en Uruguay. Obviamente toda esta gente que estamos nombrando, Echeverría, Mármol, Sarmiento, todos antirrocistas, ¿no? Claramente. Un poco yo lo que digo en el prólogo es que a estos muchachos los unía su pasión por la literatura y su odio hacia Rosas. Bueno, Mármol estaba exiliado en Uruguay, y ahí empieza a publicar Amalia, tipo, digamos, en fanzines, por decirlo de una manera que se entienda, ¿no? Son folletines, ¿no? En realidad, que salían cada tanto, y cuando vuelve a Buenos Aires lo publica en una novela completa, en el 55, si no me equivoco, por ahí. Bueno, y esa es considerada la primera novela rioplatense, y realmente tiene muchos fragmentos de gótico puro, ¿no? O sea, a mí la verdad que la novela es una novela que hay que leerla de la época en la que es bastante larga, por momentos es un poco melodramática por demás, pero para mí es muy interesante, y sobre todo tiene momentos muy interesantes que me impactaron. Por ejemplo, hay un capítulo, creo que se llama El Vaso, estoy casi seguro que se llama El Vaso, pero no importa, que cuando lo lean lo van a reconocer enseguida, que es una escenita en la que está Rosas con un grupo de gente en su oficina, digamos, charlando, y de repente cae la tarde, viene la hora mágica, ¿no? Ese momento de la tarde en que el color se mezcla, va bajando el sol, entonces se pone todo medio rosa, rojo, y él tenía una cortina, ¿no? En la oficina, una cortina Coco Punzó, creo que era el color. Pero bueno, se entiende que es un rojo, ¿no? Pero bueno, era Coco Punzó, creo. Y entonces el atardecer más la cortina roja, lo que empieza a dar es un color completamente rojo en la habitación, y la gente que está ahí con él empieza a ver cómo van cambiando sus facciones, pero además lo más importante, cómo el vaso que tiene Rosas, un vaso con agua, se empieza a volver rojo.
Entonces, en el momento en que él agarra y toma un trago de ese vaso, lo que ven los que están con él es que está tomando un vaso de sangre, ¿no? Y la comparativa, la clásica comparativa de Rosas con un vampiro, ¿no? Me parece que hay muchos autores que hicieron esto. Después Gabo Ferro lo trabajó en su libro Barbarie y Civilización, un ensayo hermoso que recomiendo mucho. Pero bueno, tenemos entonces la primera novela rioplatense con mucha estética del gótico, digamos, ¿no? Incluso, digamos, con cuestiones como el vampiro y monstruos muy del gótico europeo, ¿no? Del romanticismo. No, inclusive cuento, ahí aparece, perdón, Marce. Ustedes párenme, cuando me fui, agarré el tren, me paran y... No, pensaba en esta monstruosidad, digo, mostrar a Rosas como un monstruo, digo, es la misma dinámica que el Facundo, y además hay también en esta novela, como en el Facundo, en ese monstruo que se está narrando, cierta fascinación. Totalmente. Es una relación, digamos, amor-odio, ¿no? Por simplificarlo, la que tiene. Hay una fascinación al tiempo que hay una repulsión, digamos, ¿no? Y un odio, porque proporciona a dos bandos totalmente peleados, digamos, incluso a muerte, ¿no? Sí. Digamos, estaba la mazorca que te pasaba de huello, no es que no era joda, digamos. Y había muchos exiliados, pero bueno, había una especie de fascinación. Lo hace Echeverría, ¿no? En El Matadero, no con Rosas, pero sí, digamos, la distinción entre unitarios y federales. Lo hacen también en La Cautiva, que en un momento hablando de los indios, tiene un fragmento donde cuenta cómo ven un momento en que indios agarran una yegua y le cortan el cuello y empiezan a ver la sangre. ¿Cuál vampiro directamente? O sea, los compara directamente con vampiros. Sí. Entonces el gótico está desde siempre en nuestra literatura y fue atravesando épocas, hasta llegar en la actualidad, que me parece que en la actualidad hay un auge, incluso en el cine, ¿no? De esto, de contar historias de oscuras dentro de ámbitos no urbanos. Marce, ¿cómo estás? Pedro te saluda. Sí, yo pensaba dos cosas. Digo, por un lado, la última vez que charlamos fue también sobre el carácter de una antología que tenía que ver con cine. Digo, capaz preguntarte por eso de ese interés por sistematizar una serie de obras en una categoría, incluso en retrospectiva, o sea, textos que fueron leídos o películas que fueron vistas en una clave, repensar esa clave, bueno, qué aporta, digamos, y también eso, digo, cómo convivir con esas tensiones que genera el categorizar en el sentido de lo que queda afuera. Vos decías, bueno, si tengo que nombrar todo en el prólogo, lo que puede ser leído en esa clave, no termino más. ¿Cómo hiciste un poco, en este caso, este laburo de hacer ese recorte, de qué queda, digamos, ¿no? Claro, un poco la idea también es que el que lo lee le interesa y bueno, sigue investigando vaya a leer, digamos, por su cuenta y sigue encontrando, que va a encontrar más cosas. Y bueno, sobre todo que lea a los autores, ¿no? que están acá en la antología. Mi interés principal es, como digo yo, mostrar este bestiario de autores nuevos, digamos, de autores actuales. Hay autores ya muy consagrados, después hay otros no tan conocidos, como Juan, por ejemplo, y Vicky García, que a mí me gustan mucho, por eso están ahí, por eso los elegí, que me parece que es, cuando en una antología tenés, ¿no? un Matio, tenés un Lamberti, o Robbie, ¿no? Robbie Churreganovic, que ahora está, digamos, está en su prime, dirían los jóvenes. Sí, te da la posibilidad de que... O Mariano Quirós, ¿no? Gente que ya es publicada por las grandes editoriales multinacionales, digamos, los encontrás en cualquier librería. Me parece que es buen momento para ir colar a estos autores que a uno les gusta mucho, que no tienen tanto reconocimiento, y que los lean, ¿no? Que llega más gente. Entonces, bueno, un poco la idea era eso, era mostrar, mirá, tenemos los grandes autores que están escribiendo sobre esto, también hay otros no tan conocidos, pero digamos, un muestrario bastante grande de lo que se escribe y de los diferentes tipos de gótico rural, ¿no? Porque tenemos desde el más clásico, digamos, o el más apegado a la tradición gauchesca, que como puede ser el cuento de Juan, donde también tiene cosas muy del romanticismo victoriano, ¿no? Hay vampiros, etcétera. Y después tenemos lo más weird, ¿no? Que son los cuentos de Robbie y de Juan, que son los que cierran la antología, que ya son un gótico rural que se va al post-apocalíptico, al weird, al más raro. Entonces ahí creo que... Y en el medio está... ¿Qué decías? Sí, disculpa. No, justo en relación a esto que decías, porque cuando lo leí al tirón, digo, noté, no sé si estaba pensado, una suerte de
de concatenación de cuentos, digamos, que arranca con Gorriti y el Flame. Claro, sí, muy sí. al principio, Era la idea. Noté al principio. Gorriti y el Flame están al principio porque sería una falta de respeto no por sí. Pero digo, se pensó pero eso, porque yo pensaba, lo último está Mati y Robbie con una idea más weird y esto que decías vos. Totalmente. Hay una idea no solo en eso, sino que yo lo pensé así, hay una especie de cronología de paso del tiempo en el cual el cuento más antiguo es el de Flor. El de Flor transcurre en 1860 y pico, si no me equivoco. No, mucho antes. No, para ¿en 1500 y pico era? Lo tengo acá. Vamos, no digamos pavada. 1688. Sí. Mucho antes. Y a partir de ahí fui más o menos... a ver que los cuentos, la mayoría, creo que el de Flor es el único que tiene un año. Porque también estaba basado en hechos reales. Eso me gusta mucho. El cuento de Flor me parece un cuento tremendo. zarpado, hermoso. Pero además hay algo de mezcla no quiero decir teoría de ficción, pero hay algo de mezcla de cuestiones reales y de épocas con ficción, y eso me gusta mucho lo que tiene el de Flor. Pero bueno, arranca con el de Flor, que es el más antiguo en cronología, digamos, y después lo que me iba dando la sensación de que eran, digamos, los primeros. Entonces después viene el de Juan, por una cuestión, por los personajes que aparecen, uno puede deducir de qué año es el cuento. Y después viene el de Vicky García, y así fui tomando más o menos. Después me parece que los de Mariano Quirós y el de Lamberti son más o menos, pueden transcurrir en la misma época, y después ya nos vamos a estos futuros extraños que son los de Juan y Robbie. Entonces hay una especie de ir llegando desde lo más, como decía, ¿no? Lo más tradicional, ¿no? de la tradición gauchesca de nuestra literatura, que es el cuento de Juan, hasta lo más raro de todo, y eso incluso, si le prestas mucha atención y tenés mucha imaginación, vas a ver un paso del tiempo en los cuentos. Sí, se nota eso. Inclusive el de Ábalos Blacha, que es un híbrido, es como un cuento no situado en tiempo, ¿no? Y es un cuento de una extrañeza increíble. Sí, fue uno de los que más me costó decir, a ver dónde lo pongo este cuento, ¿no? Lo puse ahí porque me dio la sensación, pero es un body horror, ¿no? del campo. Es una locura el cuento de Leandro. Sí, aparte que esconde mucho, digo. Pues quizás nos metamos este cuento, pero un poco para también que la gente se interese por la analogía, digo, esconde mucho más de lo que dice el cuento. No sabes cuál es el accidente, no sabes qué es ese gusano que está bajo la tierra, que decís, ¿qué está pasando? Sí, quizás al final te cierra todo y decís, ok, ahora entendí todo, pero al principio decís, che, ¿qué está pasando acá? ¿Y estos personajes qué les pasa? Está muy, muy bien armado el cuento. Sí, yo pensaba en esto que decías, como que hay un auge, que también lo dijiste como bien, no sé si es tan así, pero que hay un auge de esta escritura. Digo, es muy loco que también convive con un auge de lo futurista, del cyberpunk. Digo, muy loco estos extremos, digamos, y el cyberpunk, digo, citadino, que surge en las ciudades, no un cyberpunk rural. Conviven estos dos extremos. Y un cyberpunk rural también, ¿eh? Sí, por eso. Separando eso, decía. Sí. Tenemos las tres, digamos, tenemos el gótico rural de historia de terror del campo, el cyberpunk citadino, que es el otro extremo, y en el medio está el cyberpunk de la Pampa, digamos, ¿no? Sí. Gonzalo Santos, Michelle Nieva, hay autores que están escribiendo cuentos cyberpunk muy relacionados con lo rural. Bueno, hace poco Juan se llevó la novela nueva de Gonzalo, que la ciudad de Gonzalo Santos. Sí, bueno, él es un autor que más o menos va por ahí. Transcurre en Tandil, ¿no? En Carué. En Carué. Te la robaron. Claro, te la robaron. Me robaron la idea, loco. Sí. Bueno, esa novela es recontra cyberpunk, hay una tecnología, ¿no? Que es muy del palo. Después Gonzalo antes había escrito otra en una colección de libros pulp. No me voy a acordar el nombre ahora, me va a matar. No me voy a poner a buscar en la biblioteca, pero que también es una novela que transcurre en la Pampa y hay androides y tiene todo que ver con el cyberpunk. O sea que me parece que Michelle Nieva y Gonzalo Santos son los dos autores que están trabajando ese intersticio, ¿no? entre el gótico rural y el cyberpunk rural. Y bueno, después, como decía, en el otro extremo está, Juan Matio con Materiales para una pesadilla. Hay un montón de autores argentinos y latinoamericanos que están trabajando el cyberpunk. Así que sí, es cierto lo que sí, se da al mismo tiempo un auge por lo más primitivo, ¿no? Que es volver al campo y a las tradiciones y a los cultos y a las deidades y a las cuestiones más antiguas. Y por el otro lado hay un auge de las tecnologías más
futurista, si querés, y del cyberpunk más, clásico, digamos. Sí, tal vez lo que sorprende de estas literaturas es el lugar protagónico que están teniendo en cuanto a lectores. Digo, que en general son géneros, eso, más de nicho, y hoy se están volviendo medio protagonistas eso. Hoy Michel Nieva es un autor que uno ve que lo llaman canales como masivos para que cuente un poco de lo que escribe. La novela de Robbie se lee muchísimo. Digo, ¿qué piensas? Me pregunto qué empieza a pasar con ciertos géneros, con ciertas literaturas, cuando ganan ciertos lugares que celebramos, porque pero digo, hay algo en la época que lo charlamos siempre, que evidentemente convoca a estas literaturas, ¿no? A mí me encanta que pase eso. Yo acabo de hacer un posteo ayer, antes de ayer, donde lo primero que digo es, no me gusta cuando una obra es de culto, cuando me gusta a mí. Yo no quiero que sea de culto, quiero que la lea todo el mundo. Quiero que todo el mundo la, porque que sea de culto quiere decir que no tuvo el reconocimiento, la masividad o el reconocimiento crítico que merecía. Entonces a mí me eché las pelotas cuando yo leo algo y quiero hablar con gente y me dice no leí. Digo, ¿cómo esto lo tiene que leer todo el mundo? Entonces, ojalá no existiesen excelentes obras que sean de culto. Por eso me pone contento este resurgir de los géneros, del fantástico, de todas estas literaturas que venimos consumiendo, que vengo yo consumiendo hace rato. Y me gusta que hoy en día, digamos, no, como decís vos, tenés autores en los medios masivos o en los streams más masivos, más digamos, que se dedican a obras más comerciales, y ahí tenés autores que están escribiendo cosas que hace 6, 7 años decía Cyberpunk y te decían con qué se come, ¿entendés? Y hoy más o menos la gente sabe por dónde va la cosa, porque hay autores que hicieron, creo que lo que pasó fue que aparecieron autores que hicieron grandes obras con esos géneros, con esos tópicos. Entonces la novela de Robbie, Si sintiera bajo los pies la sepultura mayor, es una mejor novela que leí yo en los últimos años. Lo mismo la de Juan, Materiales. Entonces, claro, cuando tenés obras, o Ricardo Romero con Be Rip, que es una novela increíble. Estoy en ese trance, ando en ese viaje. Estamos. ¿Estás en ese viaje? Qué lindo. Hace un año que estoy militando esa novela. Yo estoy pensando muy seriamente en volver a leerla. Me tiene un poco atrás, que son como 800 páginas, pero estoy con mucha ganas de volver a leerla. Nosotros tuvimos esa charla con Pedro, que yo la empecé a leer, pero bueno, pues el trajín también de la radio y otras cosas no le puede dar la pelota que quería, entonces dije, la voy a dejar. Y se la giré a Pedro, y Pedro hace poco está diciendo, pero también entre las lecturas de la docencia y de la radio y de todo es complicado. Pero yo la agarré y me dediqué solo a ella la leí bastante rápido, pero le dediqué un tiempo solo a leer esta novela y la disfruté mucho y la terminé y quedé muy loco. Entonces tenés Ricardo Romero, Robbie, Juan, Flor Ganosa, tenés, Mariana Enríquez, por ejemplo, en Nuestra parte de noche, que ganó el premio RAL y toda la bola. Además de ser una novela de terror, tiene muchos. Una de las líneas temporales que hay transcurre en Misiones, en medio de la selva, digamos, y es un gótico rural de acá a la China, ¿entendés? Entonces, lo que pasó fue que aparecieron autores que o la pegaron o hicieron grandes obras, como sea, y eso lo que hizo fue darle mucha visibilidad a estos géneros y que alguien diga, mirá qué bueno. Y yo lo que hice básicamente es decir, acá hay un género o un subgénero o un tipo de literatura, como quieran llamarlo, que viene de cierta tradición y que puede englobarse dentro de lo que podemos llamar gótico rural. Es discutible, el que no le gusta puede venir, lo discutimos obviamente, pero y nos agarramos a piña, nada. Sí, sonó amenazante. Tiene que haber facones, sí o sí. Me encanta discutir, me encanta que cuando viene alguien me dice, hace poco vi un video de Ramiro Sanchís, un escritor uruguayo, lo deben conocer, supongo. Sí. Bueno, le pasé el libro Cine Weird sabiendo que me lo iba a pelear un poco porque Ramiro es peleón. Entonces yo cuando me lo crucé en la feria le dije, llevaste este libro, léelo. Hice un video, yo soy amigo de Ramiro, tengo la mejor, hice un video muy lindo en el cual peleo un poco con lo que proponemos en el libro. Me encanta que pase eso. Es otra mirada, otra perspectiva. Lo mismo con esto. Si viene alguien y me dice, para mí esto no es gótico rural porque, me parece que enriquece mucho y se habla del tema, eso es lo más importante, que se hable del tema y que haya gente que diga, mira, existe este tipo de literatura y estos cuentos, vamos a leerlo, vamos a investigar, lo que sea. Perfecto. Sí, nos celebramos muchísimo que esté esta antología, lo vamos a decir una vez sola para que no se nos... Pero celebramos también que esté nuestro amigo Juan Machado presente. Vamos a sacar el elefante con su texto. Y invitamos a todos, me parece que es una gran oportunidad para conocer a esta camada de escritores y escritoras que son
que son tremendos. Así que nada, vayan a buscarlo. Y por extensión, también que salió hace muy poco, En busca del cine weird, este libro que mencionábamos de cine, que se llevan los dos en combo y claro. tienen para abrir puertas para todos lados. Momento emotivo, te agradezco personalmente, Marce, por incluirme y luchar para que tanto Vicky como yo estemos en antología con otros nombres muy, muy grandes. Y el posteo del otro día también como ratificando eso, te lo agradezco. Lo que yo quiero decir es que no es por una cuestión de buena onda, no es que soy copado y te conozco y pongo tu cuento, porque si no hubiese metido 1 millón de cuentos. Realmente me gusta mucho lo que escribiste, lo contamos, fue, Juan, me gustan mucho tus 2 libros de cuentos y además son de gótico rural. ¿Tenés algo nuevo o vamos con uno de estos? Bueno, me pasó un cuento nuevo, digamos. Sí, digamos no, es un cuento nuevo, es inédito. Sí. Estuvo muy en duda porque hay uno de los cuentos de la que editó Cuero, ¿cómo se llama? Comedero era el del ciego, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? 3 lagunas. 3 lagunas, claro, Comedero, a mí ese cuento me volvió loco, pero dije, bueno, este también, además que es inédito, está buenísimo y además, bueno, tiene indios, gauchos, vampiros, ¿qué más querés? ¿No? Más gótico rural que eso no se consigue. Entonces nada, fue lo mismo con Vicky, fue, digamos, no fue, soy copado y realmente fue, me gusta su obra, me gusta cómo escriben y me pasaron cuentos que me parecía que además de estar buenísimo encajaban mucho, entonces, te lo ganaste, digamos, ¿no? Bueno, gracias. Acá que se está muriendo de vergüenza. Acá en el chat pregunta cuándo se presenta el libro y Nadia Rivero, que estuvo recién en el programa, dice que te quiere. Marce, te quiero. Bueno, lo voy a presentar el libro con Nad, justamente. Qué casualidad. Igual, la verdad, vamos a ser sinceros, cada presentación de libro que hay en este país siempre está Nad. Es impresionante. Para mí, no se lo comentamos, hay más de 3 Nadia, vamos a investigar. Yo creo que sí. Estoy convencido de que hay 3, debe haber clones o debe ser androides, no sé cómo se maneja, o puede hacer bilocación, algo hace, pero bueno, se va a presentar el 29, todavía no es nada oficial porque no lanzamos la invitación, pero está en Magia Libros en Palermo. Más que una presentación, nos gusta, vamos a hacer una charla en torno a. Entonces vamos a charlar sobre el gótico rural, vamos a estar Juan Matio, Robbie Churro Ganovich y yo, y la moderadora va a ser Nat. El viernes 29 a las 18:30 en Magia Libros. Ya después en las redes vamos a ir tirando más info. Bueno, allí estaremos. Marce, te tenemos que dejar porque tenemos que charlar con Flor después. Sí. Un poco sobre espero que Juan pueda estar, espero que te vamos, lo llevamos. Vamos todos los plásticos. Ya nos hemos pedido los días laborales correspondientes. Así listo, perfecto. Estaremos allá. Gracias, Marce. Bueno, nos vemos. Bueno, ahí pasó Marce con esta antología que realmente recomendamos, muy buena. Yo me quedé con muchas cosas en el tinta. Esto que Marta puso, Nicolás, que es Pampa Alucinada, el libro de Gonzalo Santos. Sí, y Pablo Castro, por si alguien no sabía, puso 3-0. Bien, 3-0. Por si alguien no se acordaba que Boca había ganado 3-0. Bueno, y ahora vamos a hacer una pequeña charla sobre esto, esperar un poquito, porque vamos a estar charlando con Flor Canosa, que forma parte con un cuento en la antología, un cuento sobre brujas. Sí, ya vamos a charlar con ella, pero hay algo de lo que decía Marce que me parece tremendo de ese cuento, ese recorrido histórico que tiene el cuento de Flor, es tremendo, ¿no? Sí. Y vuelve a jugar un poco en el territorio de la segunda lengua materna, ¿no? Que es una novela que amamos. Hace mucho no hablamos de esa novela. Hace mucho que no hablamos de esa novela. Me gustaría releerla. ¿La tenemos esa novela? Yo la tengo. ¿Pero está acá? Yo no la vi en la tengo. La tiene escondida. Te la escondo. La tiene en la segunda de la biblioteca que no está abierta al público. Podemos aprovechar igual un momento para preguntarte cómo se siente un poco esta antología. No podemos aprovechar nada, ¿saben por qué? Gracias. Porque en comunicación con nosotros está Flor Canosa. ¿Cómo está, Flor? ¿Nos escuchás bien? Hola, yo los escucho bárbaro. ¿Ustedes? Impecable. ¿Cómo estás? Perfecto. Bien, muy bien. Gracias por conectarte. Y bueno, ya estuvimos hablando con Marce recién, un poco sobre el género y la antología. Mencionábamos tu cuento. ¿Cómo fue? Bueno, él justo me quedé pensando esta pregunta de que invitaba también a cuentos inéditos o cosas que ya tengan escrito. Digo, ¿cómo fue la primera aproximación para formar parte de la antología? Bueno, Marce cuando empezó con la idea de la antología, que fue con bastante tiempo, porque bueno, preparar una antología también requiere un tiempo
Y está bueno que requiera ese tiempo porque eso significa que podés convocar autores que todavía no tienen cuentos escritos, o podés hacer un scouting un poco más exhaustivo sobre cuál va a ser la onda que va a tener la antología. Y cuando Marce me lo comentó muy embrionariamente, me dijo, mirá, prepárate porque quiero un cuento tuyo. Y yo no tenía ningún cuento en esa clave de lo que veníamos trabajando ya desde los talleres con Marcelo y Juan Mateo, que supongo que Marce les debe haber comentado también, que bueno, todo este trabajo de empezar a pensar en las tradiciones literarias y en los géneros y en cómo se fueron transformando con el correr de los años, arrancó en esos talleres que dimos durante todo el año, los tres. Y empecé como a esbozar un par de ideas sobre lo que quería trabajar, y en realidad fue muy loco porque estaba mirando unos reels de Instagram, así que de estos que corren a veces sin demasiada relación, y le preguntaban en uno de los reels a un muchacho, hacían como una encuesta callejera, si podía contar alguna anécdota loca que estuviera relacionada con lo que estudiaba. Y este chico estudiaba historia y lo que contó en esos reels es sobre los procesos que se hacían a las brujas acá en Argentina, ya desde el año 1600 y 1700. O sea, una Argentina todavía que no terminaba de ser lo que entendemos ahora. Y a través de esa anécdota se me ocurrió empezar a investigar un poco qué pasaba con los juicios a las brujas acá en Argentina. Entonces, de ahí salió todo el cuento y por eso es también una historia real. Sí, perdón. ¿Y cómo? Porque tenés bastantes novelas, Lolas, Bola Pulpa, los accidentes geográficos y La segunda lengua materna, que recomendamos ir a la entrevista que le hicimos hace unos años. ¿Cómo fue trabajar, digamos, con el género? No sé si en algunos textos, en algunos cuentos lo has trabajado, pero yo no he leído nada tuyo que trabaje en ese código. Es algo que, bueno, justamente a partir de estos talleres también me empezó a interesar mucho la cuestión del gótico, y un poco también había estado trabajando con una novela histórica que no es una novela histórica así con todas las letras, porque bueno, tiene mucho de ficción, que es todavía una novela inédita. Así que ya estaba un poco metida, habiendo leído el libro de Gabo Ferro, que investiga todo lo que es el gótico durante el rosismo. Ya estaba como un poco en la zona. Entonces ya trabajar sobre el terror, el gótico, y esta cuestión un poco de la historia estaba ahí dentro de mis intereses. Te saludo, Flor, antes que nada. Gracias por la charla. Pensaba, hoy, mientras leíamos tu cuento y eso, y lo charlábamos un poco, la dinámica de La segunda lengua materna, que es una novela que amamos y ya la nombramos como 5 veces de que estamos hablando. Pero viste que funciona también en este cuento, aparece como el dato y la veracidad y la idea de realidad y de hecho histórico, en cierto sentido, muy pesado en el texto. Digo, está en el comienzo como información, y en un par de notas al pie hay ciertas zonas que van y son precisas y son certeras, y el texto se quiere explicar ahí. Digo, ¿cómo es trabajar otra vez esa dimensión de realidad y ficción en contraposición y también en convivencia permanente? A mí me interesa mucho, siempre es una zona que me interesa mucho. Me parece que, a ver, por más que muchas de mis novelas no tienen nada que ver con la realidad o con los sucesos históricos, creo que le suma como una nueva capa de sentido a la ficción cuando se puede trabajar en esas zonas híbridas entre la historia y la ficción. Digo, en esta antología teníamos libertad absoluta para trabajar todo lo que fuera el gótico rural de la forma en que quisiéramos, y se nota mucho en la antología este recorrido y la elección de los textos de Marce, y también cómo están incluso acomodados de una forma
entre comillas, casi cronológicamente. Y la aparición de esta anécdota de las brujas, la Salamanca de Lorenza, que es digamos, el hecho, el suceso en particular, y poder trabajarlo en una zona ambigua, me parece que es algo que dialoga bien con lo que estoy trabajando en este momento desde la literatura. Sí, inclusive pensaba en cómo situás el cuento en la época que pensás, es como que antecede a la gauchesca, digo. No es un cuento inscripto o en diálogo directo con la gauchesca, que es lo que se puede pensar como una materia importante dentro de cierto gótico rural. Y vos te vas para atrás, como que le quitas ese lenguaje de tradición, pero a la vez estás en diálogo con cierta zona de la tradición, así sea por afuera de la gauchesca. Claro, porque al ser pre-gauchesco, creo que dialoga un poco más hasta con el gótico europeo en un punto, por la figura, bueno, del español y la Inquisición y cómo se implementan esos métodos acá entre nosotros, y la cuestión del indio y de los negros libertos y de toda la problemática que había previa a la gauchesca. Sí, a mí lo que pensaba... Hola Flor, ¿cómo estás? Pedro te saluda. Lo que pensaba con el cuento es que... Nunca paramos de saludar, somos los auténticos decadentes, siempre digo lo mismo. Sigue apareciendo gente, sí. Sí, ahora viene el resto de los chicos. No, lo que pensaba cuando leía el cuento es que sí, claramente toma una figura que es bien del gótico más europeo, digo, la bruja, la idea de la bruja y la Inquisición siempre es un tema muy trabajado. Pero es muy interesante ver cómo toma ciertos rasgos más propios de acá con los pueblos originarios y sobre todo, para mí un rasgo muy propio del gótico más americano, si se quiere, es cierta comunidad, digamos, que se forma en cada historia, digamos, ¿no? El gótico europeo me suena mucho más individual, son historias como del fantasma del sujeto más solo. Siempre tiene esos rasgos por la comunidad, por los pueblos originarios de construir cierta comunidad. Y en este caso un cuento que trabaja con mujeres donde también aparece una cierta idea de comunión que le pasa a Pancha con las otras mujeres con las que comparte, digamos, el espacio y demás, que me pareció como muy interesante ese trabajo de frente a esa violencia, tratar de encontrar la forma de tejer algún tipo de red, de comunión. No sé si fue algo que estaba un poco en tu idea, porque me gustó, digamos, ese detalle que propone un poco el cuento. Sí, de todas formas creo que también está un poco relacionado con la idea de aquelarre. O sea, ya desde la concepción de las comunidades de brujas, sean europeas o sean americanas, como en este caso, esa idea de comunidad también se da no solamente desde la cuestión de los pueblos originarios, sino de que las mujeres históricamente se juntaban en comunidades y muchas veces eso también es lo que las hacía señalar como objeto de persecución. Esa cuestión de que escondían secretos, que eran como portadoras de algo que dejaba a los hombres afuera de esas redes. Sí, un poder, digo, porque por un lado es eso, digo, lo interesante siempre del trabajo con las brujas, al menos a mí en la literatura, es eso de que siempre están puestas en una posición de víctimas y de padecer, pero todo el tiempo está la duda, el temor, el misterio de ese poder que está ahí, que se confirme que es una bruja o no se confirme, hay un poder que es imposible de ser controlado, de ser tomado. Inclusive es lo que lleva a la idea de eliminarlas. Digo, sí. Todo el tiempo. A mí, paréntesis, me recordó también un gran texto de Silvia Federici, de Calibán y la bruja, toda la parte que habla de esto, de las comunidades y de las brujas, no sé si lo has leído, me llevó un poco también a recordar esto y pensar esas comunidades y esas formas de atravesar el cuerpo y de relacionarse. Claro, no lo leí, pero lo voy a leer. Muy bueno. Me interesa. De tinta, no me acuerdo de la editorial, ahora la digo. Casi la iba a cagar, así que no la digo. Y después pensaba también ¿cómo lees este género? Digo, fuiste parte, hablabas antes de los talleres y la importancia y eso.
que tuvieron los talleres que hicieron con Juan y el laburo que hicieron durante años de esto, pensar mapas de lectura, hipótesis de lectura, que ustedes lo han hecho con la colección de Indómita Luz. Digo, el trabajo está claro ahí, pero ¿cómo ves este mapa que propone Marce, ¿no? En esta antología? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo ves? A mí me parece súper interesante. Primero me parecen súper interesantes las antologías porque es esta cuestión también hablando de comunidad, de poder encontrar otras voces y otros escritores y escritoras que trabajan con registros muy distintos, pero que puedan ser aunados en un mismo imaginario. Eso por un lado, y por el otro esta cuestión de la geolocalización de los géneros, que es algo, digamos, el gótico no es algo solamente que viene importado, sino que desde hace muchísimos años, desde hace siglos, en Argentina se está explorando. Ya lo habla muy bien Marce en el prólogo, ya desde el matadero de Echeverría, desde el comienzo del Facundo de Sarmiento, desde los textos de Juana Manuela Gorriti. Siempre estuvo ahí esa impronta del gótico, y me parece que van apareciendo a lo largo de las épocas en la literatura argentina esta reapropiación de un género que es totalmente europeo, que surge del castillo de Otranto, de los castillos antiguos, y que acá pueda tomar, encarnarse en nuestro territorio y en el desierto y en las selvas y en la cuestión de la naturaleza. Entonces, ya cuando Marce planteó que quería empezar a hacer esta antología, me pareció súper interesante, no solamente para revisitar esos textos, los dos primeros textos que son de Gorriti o de Flame, sino para ver en qué clave estamos los escritores actuales retrabajando estos géneros que nacieron con la patria. Claro, inclusive pensaba el otro día, digo, Marce como que refunda la literatura argentina en Gorriti, la corre de los hombres que estaban escribiendo en ese tiempo, ¿no? Echeverría, Sarmiento, todos los que han sido siempre los dueños y los fundadores de la literatura, y como que refunda ese sentido en Gorriti, que es lo mismo que charlábamos también, que hace Quique en su novela, Si estás leyendo esto. Él elige arrancar ese mapa de lectura que tiene la novela y refundar la literatura en Gorriti, y me parece que ahí hay todo un movimiento simétrico con la literatura actual, ¿no? Sí, me parece que también estamos empezando a de alguna forma matar a los padres, ¿no? A los que se consideran los padres de cada una de las tradiciones literarias, y que ya estamos como en condiciones de decir, bueno, no queremos que estos necesariamente sean nuestros padres actuales, sino que podemos elegir nuevas maternidades dentro de los géneros. Para mí, yo a Gorriti no la descubrí hace mucho tiempo, y por más que ideológicamente puedo no coincidir en nada, o que me parezca que quizás literariamente tampoco es una prosa que disfrute, me parece súper interesante todo lo que aportó a la literatura y que ahora se esté redescubriendo. Que es un poco también lo que pasó con Mary Shelley, que se tardó muchísimo en asumir que es la verdadera madre de la ciencia ficción. Que siempre la paternidad la pateaban para más adelante y para hombres. Sí, inclusive lo que pasa ahora con Shirley Jackson, que se está reeditando, que está otra vez o no, está en foco, digo, y se está recuperando su obra, me parece también una refundación muy interesante. Muy interesante, creo que Siempre hemos vivido en el castillo es una de mis 10 novelas favoritas de todos los tiempos y de todos los géneros, me parece que es una novela perfecta. Sí, el otro día pensé llevármela, le dije a Juan, no me la llevé, no sé por qué. No, era Hill House. No, pero la verdad es que dije, vos la tenés, me llevo esta. Es verdad. Bueno, Flor, se nos pasó el tiempo, te agradecemos por la comunicación, y extiendo acá un poco el chivo, hablamos de
esas escritoras del siglo XIX, la editorial Buena Vista, en la colección Las Antiguas, tiene reunido un montón de libros de Gorriti, de Juana Manso, de Raimunda Torres y Quiroga. Sí, está la antología también que hizo... No me va a salir. Hoy no sale nada de Elflame, de todo. Está pésimo en los nombres. Pero recomiendo también que estaban en la FED y las conocí ahí. Y impresionante, está publicado la mayoría de esas escritoras. Muy interesante. Sí. Así que, Flor, te agradecemos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, espero que poder volver a verlos pronto con mi próxima novela. Bien, nos tiraron el chivo por ahí, así que... Estamos ansiosos de leer. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, Flor. Abrazo grande, Flor. Gracias. Che, eso, terrible editorial. Yo me iba a llevar un libro de la FED y no lo hice. Gran escritora, Flor. Gran escritora. Recomendamos muchísimo sus novelas, especialmente La Segunda Lengua Materna, que amamos muchísimo. Exactamente. Sí, está bueno que Juan se vino en homenaje para el libro, porque se puso la Gorriti. Nos vamos con un tema, señores.